Dios 26, 27, del 13 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo del 3 en adelante, vamos a leer esta tarde. Aleluya. Me alegro de ver caritas nuevas. Dios es bueno, así que oro para que el Señor les hable y les ministre. Dice la palabra en Mateo 3, 27, 3. Entonces Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Aleluya. A los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde oro para que sea usted hablando y revelando esta palabra. Señor, usted es soberano, poderoso, y solamente usted tiene la potestad para hacer, mi Señor, que comprendamos lo que su palabra quiere enseñarnos. Hoy, mi Rey, oro para que sea usted obrando en los corazones, en las vidas, en las personas que están en sus casas, en las personas que están en redes sociales, en las que estamos aquí, para que sea usted, mi Señor, obrando en nuestros corazones y haciendo lo que solo usted puede hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hoy quiero compartir un mensaje titulado El peligro de confiar en el hombre. A lo largo de la historia y desde que Dios creó al humano, Dios lo creó con el propósito de que le alabáramos, de que le sirviéramos y de que dependiéramos de Él y confiáramos en Él. Pero el hombre a lo largo de la distancia del tiempo ha hecho exactamente lo contrario. Siempre alejándose del Señor, siempre poniendo su confianza en cosas y en personas y no en el Dios Todopoderoso. Esta historia que hemos leído es una historia que en estos días que estaba leyendo la palabra, han sido tantas las veces que había leído esta historia, pero uno la lee como muy deprisa porque tiene el prejuicio del corazón, que es la historia donde Judas devuelve las monedas y qué traidor Judas y todo eso. Pero este pasaje tiene una tremenda enseñanza para nosotros y yo oro para que esta tarde lo entendamos. La palabra dice que Judas era uno de los 12 que había caminado con Cristo durante 3 años. Y durante esos 3 años él había oído a Cristo, ella había visto los milagros, él había estado tan cerca de Jesús como los otros 12. Y no solamente había estado cerca, él tenía una función específica y era precisamente manejar las finanzas del ministerio de Jesús. Pero llegó el día en que Judas abrió la puerta a Satanás para que lo usara para cometer traición en contra de Cristo. Por lo tanto, dice la palabra que Satanás entró en Judas, y yo analizaba la historia de este hombre y yo dije: ¿cuál fue la puerta que Judas abrió? Si él vio la gloria de Dios, él vio los milagros, él vio la multiplicación de los panes y los peces. La puerta que él abrió fue extraer dinero de las arcas, ¿verdad? Eso ya lo dice la palabra en otro pasaje. Pero en este momento específico dice la palabra que Judas fue y hizo un trato con los principales religiosos del momento. Esto es lo que más me ha impactado a mí, lo peligroso que pueden ser los religiosos. Por eso no hay espíritu más maligno, más perverso y más
usado para destruir la obra del Señor, que es el espíritu de religiosidad. Ese espíritu que es terrible, que exige pero no da, que enseña cosas que no son bíblicas, que enseña cosas que nada que ver con la voluntad del Señor. Entonces él va donde los religiosos. Miren, hermanos, los religiosos eran gente que conocía al profeta Isaías, conocía la palabra del profeta Jeremías, conocían la Torá, que es el Antiguo Testamento, conocían el pacto, conocían la promesa del nuevo pacto. Pero resulta que sus corazones estaban tan cegados y tan atormentados por su mala conducta y su falta de rectitud delante del Señor, que cuando Judas llega y dice: bueno, podemos hacer un negocio, yo les entrego al Mesías, yo les entrego a ese hombre que les está dando tantos problemas y me dan 30 piezas de plata. Ellos se la entregan, pero Judas no tiene ni idea de la magnitud del gran error que ha cometido sinceramente. Y cuando él mira que van a matar a Cristo, dice la palabra categóricamente que se arrepintió. Esto es lo que estremeció mi alma, porque yo he oído muchos que dicen: no, él no se arrepintió, él sintió remordimiento. No. La Biblia dice que él se arrepintió, y en medio del arrepentimiento él cometió el peor error, que fue mayor el segundo que el primero, yo creo. Y es que no acudió a donde tenía que acudir, sino que cogió las 30 piezas de plata y acudió nuevamente a los religiosos y les dice: lamento mucho, he entregado sangre inocente y por ende vengo a devolver el dinero, y como quien dice: ayúdenme a salir de este problema en el que me metí gracias a su ayuda, pero ahora entiendo que me equivoqué, que pequé, ayúdenme. Escuche la respuesta de los religiosos. Esto estremeció mi alma. Tienen la Biblia ahí, ¿verdad? ¿Qué le respondieron ellos? Mateo 27 del 13 en adelante, y específicamente este versículo que está ahí en el 4:5. Dice la palabra, el 4, diciendo: yo he pecado, dijo Judas, reconoció su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Escuche esas palabras. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, ese es tu problema. Eso significa allá tú. Y entonces él arrojó las 30 piezas de plata, entendiendo que ellos no le ayudarían, y salió desesperado, y dice la palabra, y se ahorcó. Escuchen, hermanos, cuando el apóstol Judas, porque era apóstol, pecó, cometió un tremendo pecado, traicionó a Cristo, y él sabía que esas 30 piezas de plata que tenía allí era el precio de la sangre de Cristo. Agarró el pecado, por así decirlo, y fue a los principales. Era tan entendible de alguna manera que fuera, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes, a los levitas, y les dijera: lo siento, he entregado sangre inocente, quizás si devuelvo las monedas ustedes hacen algo para que no lo maten. Y ellos le dijeron con la más grande frialdad que alguien te puede responder en el día de la angustia: a nosotros no nos importa tu problema. El espíritu de religiosidad es cruel, es terrible. Entonces la desesperación cogió a Judas, y ustedes saben la historia, se ahorcó. ¿Cuál fue el tremendo pecado de Judas? Confiar en el hombre. Ese fue el pecado mayor que Judas cometió, confiar en el hombre. Que porque eran los sumos sacerdotes, que porque era la tribu de Leví, que porque eran los grandes hombres que se vestían con los grandes atuendos, que parecían pavos reales en las grandes asambleas y congregaciones. Escucha, hermano, el peligro de confiar en el hombre y no en Dios te puede llevar a una eternidad sin esperanza. A lo largo de los años, los hombres han hecho una cantidad de religiones, una cantidad de tradiciones, una cantidad de inventos, y han hecho que el ser humano sea, ¿cómo decir esta palabra?, sea impresionado por sus reglas, por sus grandes edificios, por sus grandes inventos. Pero sabe, la regla sigue siendo la misma. Mi confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro?
que Pedro fue traicionero igual que Judas. Pedro también se equivocó y dijo: maldición, dijo Pedro, ya les he dicho que yo no lo conozco. ¿Habría alguna diferencia excepto por las 30 piezas de plata, verdad? Pero cuando Pedro sintió arrepentimiento igual que Judas, Pedro fue a la presencia del Dios Todopoderoso, el que tiene potestad para perdonarte, para restaurarte, para hacerte y darte una nueva oportunidad. Mas Judas fue a lo religioso. Esto me tiene a mí, como quien dice, mirando la realidad que siempre he creído en mi vida y por lo cual mantengo firme mi fe hasta el día de hoy en medio de cualquier circunstancia. Nuestra confianza absoluta tiene que estar en Dios, no en los hombres. En esta historia quiero que podemos aprender algunas lecciones que yo anoté por aquí. A mí no me gusta usar bosquejos porque me distraen, pero hoy sí traigo, fíjense, felicítenme. Hoy sí traigo bosquejo con los 3 puntos y todo. No, 4 son. Pero este viento que no me deja en paz, hermanos. Miren, espérense. Qué locura. Espérenme. Por eso a mí me gusta ponerme de memoria los temas los versículos que yo voy a usar, pero lo vamos a dejar aquí para que ustedes vean que yo leo la Biblia. Entonces dice la palabra, a la luz de esta historia que hemos visto así a grueso modo, una de las lecciones que podemos aprender de ella, primera, no debemos, aleluya, abrir puertas al enemigo. Judas abrió una puerta cuando empezó a agarrar dinero de las arcas. Eso fue un gran error. Miren, una de las cosas que es lamentable en todos los tiempos de la relación de Dios con el hombre es que al hombre le encanta abrir puertas. Judas abrió puertas extrayendo dinero y eso hizo que Satanás lo agarrara en mal momento, lo usara, se metiera en él. Dice la palabra que Satanás vino sobre Judas en su momento para usarle e ir donde los sumos sacerdotes para hacer el negocio de venderles a Cristo. Entonces, primera lección, no abramos puertas al enemigo. ¿Cuáles son las puertas? El odio, la falta de perdón, el chisme, la venganza, la lujuria, la envidia, la lascivia. Esas son puertas abiertas, hermano. El hoy soy cristiano y mañana no. A mí me gusta como es allá, pero aquí no. No. El evangelio del Señor es uno. Es uno. Y es que Él vino a pagar el precio, que Él murió y resucitó y que todo el que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Eso es el evangelio. Eso no cambia. Lo que cambia son tal vez la forma en que hacen el culto allá, en la que lo hacen aquí, las reglas de hombres, pero el evangelio de Cristo nunca cambia, por lo tanto su santidad tampoco. O sea, nosotros tenemos que ser rectecitos, santos, íntegros, no abrirle puertas al enemigo. Y si yo veo ahí la oportunidad de abrir puertas, entonces voy de rodillas y le digo: Padre, auxíliame, estoy acorralado, dice la canción que cantó el pastor. Cuando yo esté acorralado por la tentación, auxíliame, ayúdame para no abrir una puerta al pecado. Porque cuando usted y yo abrimos una puerta, Satanás no va a desperdiciar la oportunidad. Judas era un apóstol, hermano. No lo mire tan sencillo, porque yo recuerdo que aún en la iglesia tradicional decíamos: es que eran 2 Judas, el Iscariote y el celote, creo que era el otro. El Tadeo era, ¿verdad? Así que usted récele al Tadeo, me decían a mí. Ay, Dios mío. Pero a mí no me gustaba la idea porque Judas eran los 2, ¿verdad? Pero realmente, si somos coherentes en la palabra, él era un apóstol. Él era un seguidor de Cristo, pero abrió puertas. ¿Quién soy yo para abrir puertas y pensar que saldré ilesa? Escúcheme. Usted podrá ser el apóstol, el querubín, el que usted quiera, pero si abre puertas al pecado, usted está tan en peligro como Judas. Amén. Esta es una gran lección que debemos aprender. Debo ser recto, debo ser íntegro. Si usted tiene esposa, no mire para los lados, por favor. Aliméntela, cuídela, hagan ejercicio juntos para que se vean bien. Pero deje de ver a los lados, porque usted necesita, yo también, ser íntegro delante del Señor. Esas son puertas abiertas. Y si es mujer, lo mismo, ¿verdad? Y si es joven, lo mismo. El punto aquí es integridad. Si abro puertas, estoy tan en peligro como lo estuvo Judas. Segunda lección:
No debemos hacer negocios con el hombre, hermanos, y sobre todo si se trata de la vida espiritual. No debemos hacer negocios ilícitos con ningún personaje. Ay, miren, yo no sé cómo explicar esto para que se me entienda bien, pero hay gente que dice: no, pero a mí el religioso de mi congregación me dijo que no es pecado no hablarle a la otra congregación. Mire qué negocio hizo usted. El que se lo haya dicho a él no significa que es correcto, porque la palabra dice: y en eso los conoceréis, en que se amarán unos a otros. Es por poner un ejemplo. Pero el que, como hay de todo en la viña, ¿verdad? El que porque es líder le dijo: no, hermano, eso no es pecado. Usted puede ir y hacer un negocio incorrecto y de todas maneras de la ganancia me trae el diezmo y ahí quedó solucionado todo. Hermanos, no hagamos negocios ilícitos con nadie. Ay, pero es que una vez me dijo alguien, mire lo que me dijo alguien. Es que mira, me dijo, es que como existen dos brujerías, me dijo, la negra y la blanca, me dijo. Y yo creo que la blanca es buena, me dijo, porque el líder, me dijo, de nuestra comunidad religiosa dice que es buena y que allí no hay problema de ir. Y yo le dije: mire, le dije, y es familia mía, mire, le dijo, que la brujería es negra y bien negra. Le dije que no existe cosa blanca. Usted va a un brujo y hace negocio con el diablo. Y que se lo dijo el líder religioso, pues ese líder está más loco que el diablo. Eso no significa que porque es el líder religioso tiene razón. Es que Judas pensó que porque como eran los líderes religiosos y le están dando las 30 piezas de plata, no está mal lo que está haciendo. Este es el punto. Vaya, él pensaba que no, que la brujería blanca es buena. No sé de dónde se inventaron la locura de la brujería blanca. Pero lo que quiero que aprendamos, que no debemos hacer negocios ilícitos con nadie, así sea el religioso de mi comunidad. No, pero es que el Julano X dice que yo puedo recasarme. Vaya, o sea, ese es mayor que la Biblia. Entonces yo no sé cómo usted va a salir allá adelante del que reveló la Biblia, pues. Judas dijo: no, si son los levitas, los escogidos por Jehová. Y es que eran los escogidos, pero se habían perdido. Entonces si ellos me dan las monedas, esto está bien, ahí está, le doy el beso, él es, agárrenlo. Ay, hermano, todo lo que viola los principios de la Biblia no nos es lícito. Y venga de quien venga, usted diga: no me es lícito. Ay, dicen por ahí, es que las asambleas de Dios dicen que los que son recasados no pueden ser pastores. No son las asambleas de Dios, es Timoteo el que dice eso. Y los que dicen lo contrario tienen su propia Biblia. Y que el Señor los ayude. Segunda lección: no hagamos negocios ilícitos porque X personaje nos dio permiso. Porque si la Biblia dice que no, hermano, no se arriesgue, porque lo que realmente vale la pena seguir es lo que la Biblia dice. Tercera lección. Dicen que cuando yo predico algo más temprano. Tercera lección, que dice, según este pasaje, que aquí no vamos a ir tan deprisa porque vamos a ir a otro pasaje bíblico. El día en que pecamos, si es que pecamos, que lloro para que no, pero a veces pasa. No vayamos a los hombres, vayamos a Dios. No existe tal cosa que yo voy donde el hombre y le confieso el pecado y él me perdona. Mire qué bonito, o sea, ese hombre es Dios en la tierra. No. El día que yo cometa un pecado, lamentablemente me haya desviado y haya cometido un pecado como David, un pecado como ¿quién más? Hay más personajes en la Biblia que cometieron pecados escandalosos y fueron restaurados porque fueron donde David. Y ahí Judas cometió el peor error de su vida, y es que cuando se confrontó con que había pecado, se había equivocado, va al hombre y le dice: ay, he entregado sangre inocente, aquí está el dinero, ayúdenme. Y ellos le respondieron: ¿qué nos importa a nosotros tu problema? No hay cosa más terrible que el hombre en su dureza de corazón, pero creyéndose santo delante de Dios. Miren qué bien se lo dije.
El hombre que tiene endurecido el corazón y se cree el gran religioso es la persona más dura que puede haber en esta tierra y más indiferente y con tremenda ausencia de empatía ante el día de tu dolor. No vaya donde el hombre, vaya donde Dios. Si Judas hubiera ido donde Dios, Judas no hubiera tenido que ahorcarse, porque Dios, Él es bueno y perdona a todo hombre y mujer que llega con Él arrepentido, humillado y confesando el pecado. Su palabra dice que Él le perdona, le restaura, y fue el caso de David, porque el pecado de David no era menos escandaloso que el de Judas. David también cometió pecado tras pecado, cometió David, injusticia tras injusticia, pero cuando vino, según el Salmo 51, que usted lo puede leer ahí la palabra, ahí está un David arrepentido, confesando su pecado. ¿A quién? ¿A los sumos sacerdotes o a Dios? A Dios. Tercera lección: el día que nos equivoquemos, vayamos a Dios. Y si algún líder digno de confianza tenemos, solicitémosle un consejo, pero no esperemos que Él nos perdone, porque el único que perdona es Dios. Hay una historia en Jeremías, una palabra más bien en Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías. Aleluya. Jeremías 17, del 1 al 10 está esa porción. Déjenme ver si el viento me deja leer. Jeremías, ¿ya lo tienen? 17 del 1, vamos a leer desde el 5. Así ha dicho Jehová, dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, siga leyendo, estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es uno de los versículos que he procurado grabar en mi alma. Dice el 5, maldito el hombre que confía en el hombre y que sobre carne descansa su brazo, así dice, ¿verdad? Pero si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando precisamente de los lugares altos y de las imágenes de acera. Léanlo todo. En el 1, 2, 3, en el 4 está hablando del pecado de Judá, que se apartó de Jehová e hizo lugares altos bajo árboles frondosos y puso una imagen de acera. Le adoraron, le rindieron culto y le dijeron: nuestro Dios eres tú. Tú nos darás la comida, la lluvia y todo lo que necesitamos. Dice: tan necios eran que llegó el tiempo de la sequía y ni cuenta se dieron. Porque la persona que ha caído en confiar en el hombre o en lo que ha sido hecho por mano de hombre, tiene el entendimiento enceguecido, entenebrecido, y no es capaz de entender entre lo bueno y lo malo. Pero en el 7 dice, mire, esto fue lo que le faltó a Judas, pero nosotros tenemos que aprenderlo hoy. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Y qué dice? Y que cuya confianza es Jehová. Esto es una poderosa palabra que cuando nosotros lo vivimos, la vida es más ligera. En el día más oscuro, en el día más terrible, cuando usted ha pecado, cuando le han señalado, cuando usted la ha regado, y en buen salvadoreño usted ya sabrá cómo yo le diría. Entonces dice: si el hombre se atreve a confiar en Jehová y a poner a Jehová
como su confianza personal, entonces será restaurado, será restituido y será como el árbol plantado junto a corriente, que la raíz fue tan profunda y tan fructífera que si un año no lloviera, la hoja no se secaría, no quitaría su color verde, y lo más poderoso, no dejaría de dar fruto. Esos tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros nos desanimamos y nos vamos de la fe en Cristo por cualquier cosa, es que no teníamos raíz. Yo aprendí hace tiempo que los árboles no los debemos regar. Los árboles no deberíamos regarlos. Porque cuando usted no riega un árbol, si usted planta un bosque y no lo riega, esos árboles echarán una raíz tan profunda que ellos buscarán por sí mismos el agua. Y si no, pregúntese cómo no se secan los árboles del campo. Pero cuando usted siembra un árbol y lo riega, usted hace que el árbol eche una raíz por encima. Y el día, la semana y el mes que usted no lo regó, usted lo va a encontrar seco, porque la raíz fue tan haragana que se fue por encima y no buscó la profundidad del agua. Así somos los cristianos. Cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre y dependemos de lo que el hombre dice, es que mire, hermana, pero es que mi líder dice, y la palabra que dice. Una vez llegó alguien a decirme, mire, hermana, y usted, la gente le quiere poner trampas a uno, por eso hay que conocer la palabra. ¿Y usted qué opina de este tema? Me dijo, y yo le dije, ¿y la Biblia qué dice? Léame por favor qué dice la Biblia. Y cuando me leyó le dije, pues yo opino igual que la Biblia. Se molestó tanto que hasta ahora no me ha hablado. Porque ¿quién soy yo para decir lo contrario de lo que dice la Biblia? Y yo le dije, lea lo que dice la Biblia. Eso es lo que tiene usted que hacer. Se enojó porque él quiere que yo le diga que haga lo que él quiere hacer, y eso es pecado. Entonces yo no se lo voy a decir, porque yo creo y me apego a lo que la Biblia dice. Ojo con esto. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios, que cuya confianza de nuestra vida sea Jehová de los ejércitos. En Él confiemos, a Él vayamos en el día de la angustia. Yo ya les he contado cómo en los días más angustiosos de mi vida yo he ido a Él, y en Él es que yo he encontrado el auxilio y el socorro. Y si estoy en pie es porque Él ha sido mi socorro. Justo le decía ahora a mi hija yo, mi amor, nuestra confianza es Él. Si Él nos dio descendencia, Él la cuida, Él la protege. Si Él se la lleva, entonces Él es soberano. Él nos dará la fuerza, Él nos sostendrá. Pero nuestra confianza siempre es y será Él. Eso nos sostiene a la familia González. Nosotros no acudimos al hombre en el día de la angustia. No. Justo le decía a mi hijo también, ni se te ocurra, le dije yo, ir y en la desesperanza meterte en créditos ni nada de eso. Nuestra confianza es Jehová de los ejércitos. Y tienes padres primero también, porque los hijos deberían ir a los padres antes que a cualquier otra persona. Y los padres tenemos que ser tan sabios y prudentes de tener una palabra y una solución para el día que los hijos vayan a nosotros. Esto, hermanos, es una lección de vida para nosotros. Si Judas hubiera ido al Señor, no hubiera perdido su alma, pero fue al hombre. Y una de las lecciones tan grandes que aprendo en esto es que en el hombre no hallaremos consuelo, y más en el religioso hallaremos ausencia de empatía a tu dolor. ¿Qué me importa a mí?, le dijeron los hombres eso. Y miren, aparte de la falta de empatía, había un nivel de hipocresía en ellos, que cuando Judas se fue, sabiendo ellos que iba en la peor desesperación. Yo he oído a mucha gente decir, no vuelvo al evangelio porque me falló el líder. ¿Por qué ibas por el líder? Ve por Cristo. Y dice la palabra que ellos cogieron las 30 piezas. Mire qué nivel de hipocresía se cargaban ellos. Cogieron las monedas de plata y teniéndolas en sus manos dijeron, no nos es lícito echarlas en el tesoro porque son
a precio de sangre y sangre inocente. Miren nomás. Pero podemos hacer algo con ellas que nos haga ver generosos. Esto me sacudió. Esto me sacudió. Esto es como aquellos grandes líderes religiosos que dicen: no importa si me traes esa gran canastada de dinero, ya sé que es del narco, pero no importa, déjamelas aquí. Aquí yo oro por ellas y las meto al tesoro y las llevo a los orfanatos y las llevo. Uy, esto es igualito. Entonces ellos cogieron ese dinero y dijeron: vamos a hacer algo, no lo podemos echar en el tesoro. El religioso es hipócrita, hermanos. Usted aprenda a distinguir. El hipócrita es el religioso, no el cristianismo. ¿Por qué se enoja con Cristo cuando le salió un líder hipócrita? ¿Por qué confía en el líder? Ay, Dios mío, yo oro para que el Señor les revele esto. No los quiero confundir, les quiero enseñar. Y entonces agarraron ese dinero y compraron un terreno para enterrar a los extranjeros. Mire qué generosos. Los extranjeros les agradecían que hubiera un lugar donde fuesen enterrados. Pero había sido comprado con el precio de la sangre del Cordero de Dios. El Mesías esperado por la tribu de Leví. El Mesías prometido para rescatar la nación de Israel. Pero había un espíritu de religiosidad tan terrible en ellos que fueron capaces de coger ese dinero. Maldito era lo que era ese dinero. Y lo agarraron y compraron una propiedad y dijeron: aquí enterraremos a los extranjeros y que se diga que nosotros lo compramos. ¿Qué les parece? Cuidado con que el espíritu de religiosidad se nos meta, hermano. Y peor aún, cuidado con confiar en el hombre antes que en Dios. Y última lección. El peor error que podemos hacer es poner nuestra mirada en el hombre y confiar en él por encima de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando yo pretendo en cualquier área de la vida cristiana que el hombre me mire y me admire y me promueva, es que yo estoy a punto de fracasar. Lo dije bien. Donde quiera que usted se congregue. Si usted se atreve a pensar que porque usted trata bien al líder, llévele regalos al líder si usted quiere, pero no para que lo ascienda, sino porque la Biblia dice que hay que ser generoso. Llévele al líder y llévele a los demás también. Pero si usted pretende que porque usted es generoso, porque puso la confianza en el hombre lo promueva, le garantizo que será promovido, pero de allá será tremendo golpe que usted va a dar, porque la única promoción que perdura es la que viene de Jehová de los ejércitos. El Apocalipsis dice: Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Hermano, tenemos que crecer correctamente en el conocimiento de la palabra. Nuestra confianza tiene que estar en Él, recto delante de Él, correcto delante de Él, y Él es el que asciende. Me encanta eso. Cuando Él te promueve es porque sabe que estás listo para ser promovido. Pero cuando el hombre te promueve es que de ahí te caes, porque no estás listo. Y finalizo leyéndoles uno de los pasajes que también entristece mi corazón, y está en Segunda de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas 16, del 11 al 14, está la historia del rey Asa. Tal vez ustedes ya la han leído. El rey Asa era un hombre que había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios, pero un día se enfermó. Y dice la palabra que él murió porque fue primero a los médicos y no a Dios. No es pecado ir a los médicos, el problema es ponerlos antes que a Dios. Es creer que si estoy siendo atendido por el mejor especialista, yo estoy seguro. No. Yo estoy seguro si me atiende el mejor especialista, que es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que este gran rey, gloria al Señor, al verse, mis amados hermanos, en semejante condición de muerte,
Se le olvidó que Jehová de los ejércitos había peleado a favor de él, les había dado la victoria como nación, y corrió a los brazos de los médicos a auxiliarse, a pedir ayuda y a decirle: sálvenme. No, el único que nos puede salvar es él. Hay gente que ha entrado a los hospitales por una simple cirugía de vesícula, por una simple cirugía de qué sé yo, de la otra que está por el otro lado, del apéndice, y ya han regresado en un ataúd. Porque se equivocó el médico, porque lo hizo mal, porque vaya usted a saber. Pero nuestra confianza tiene que estar en él y decirle: Señor, yo sé que usted es mi médico, yo confío en usted y me someto a esta operación, pero porque confío en que usted va conmigo y usted alzará bandera sobre mi vida, y que sea de verdad, que sea en serio que confío en él. Entonces mi vida estará segura. Si muero, muero para él, decía Pablo, y si vivo, vivo para él, no hay problema, pero estoy en su voluntad y confío en él. Este rey tan grande, porque un rey era grande en cuanto a estatus social y de liderazgo, se equivocó al poner su mirada en los médicos antes que en Jehová de los ejércitos, que le había dado tantas victorias. Creo que tanto la historia de Asa como la historia de Judas, y como los versículos que leímos en Jeremías, nos deben enseñar que bajo ninguna circunstancia debemos confiar en el hombre antes que en Dios. Debemos confiar en Dios. Si usted ha estado desanimado, ha sido porque ha confiado en el hombre. Empecemos a confiar en Dios. Mucha gente se desanima porque dice: no, pero es que usted viera en esa iglesia, el pastor es aquí, el líder es allá. No ponga su mirada en el líder, póngala en Dios. Y no se desanime. No cometa el error, no cometamos el error que cometió Judas. Nos equivocamos, parémonos, vamos al Señor y digámosle: me equivoqué, pequé, puse mi confianza en quien no debía, pero aquí estoy arrepentido delante de su presencia. Reconozco mi pecado delante de usted, y Él es bueno, es justo y es misericordioso, y va a restaurar su vida y mi vida si es que lo necesitamos en un momento específico. Pero si vamos a los hombres, nos podría pasar lo que le pasó a Judas, que nos digan: ¿y a mí qué me importa? Así le dijeron a Judas. ¿Y a mí qué? Ese es tu rollo, ese es tu problema. Yo tengo suficientes cosas como para atenderte hoy. He escuchado tantas cosas como esas y tanta gente herida, y lo peor de la historia es que se enojan con Cristo cuando no fue Él el que se los dijo. Y eso fue lo que pasó con Judas. Por eso vino desesperado, acusado por su conciencia, por las palabras de los hombres, y se ahorcó y no permitió que Dios le restaurara, porque Dios lo hubiera hecho. Mis amados, pónganse de pie y vamos a orar esta noche. Creo que la enseñanza mayor de esto es: confiemos en Dios antes que en los hombres. Nosotros podemos tener buenos amigos y gente con la que hablemos. Yo siempre he dicho, porque quiero decir esto, yo siempre he dicho a los jóvenes: búscate a alguien confiable. Hay que entender lo que es confiable. Confiable es una persona a la cual yo le cuento algo y no lo contó a nadie. Ese es confiable. Confiable es alguien a quien yo le digo: ora por mí, y ora por mí. Yo tengo que ser confiable. Usted tiene que ser confiable. Confiable es una persona que está al otro lado de la frontera y no hay problema de que vaya a hacer algo incorrecto, porque es confiable, es recto delante del Señor. Ese es confiable. Confiable es aquel que le dieron más vuelto y está preocupado por ir a devolverlo cuando se dio cuenta que le devolvieron de más. Ese es confiable. Entonces, no hay problema si tenemos amigos que son confiables, pero no pongamos nuestra confianza en ellos, pongámosla en Dios primero, y después Dios usará a quien tenga que usar para darnos un consejo y ayudarnos a ser fuertes en sus caminos. Padre, gracias. Su palabra es inequívoca, mi Señor. Nos enseña tantas cosas y tan detallista que es su palabra para con nosotros. Hoy con dolor, mi Señor, podemos mirar las historias de los hombres que cuando buscaron y confiaron en los hombres
encontraron la muerte irremediablemente. Pero también podemos ver aquellos que confiaron en usted y aún en el año de la sequedad, dice su palabra, darán fruto y estarán vigorosos, porque la confianza en usted nos da vida, nos da esperanza, nos da fuerza, nos restaura en medio de cualquier situación. Hoy oramos para que usted nos ayude a ser gente que confía en usted, que nuestra confianza esté en usted y que usted es nuestra confianza, mi Señor, que en medio de cualquier circunstancia acudiremos a su presencia, nos derramaremos en su presencia y estaremos ahí sabiendo que usted es nuestro Padre, que nos ama y que nos perdona y nos restaura, porque así dice su palabra. Si alguno ha pecado, abogado tiene a Cristo para con el Padre, si se arrepiente y procura caminar en santidad. Padre, gracias por su palabra y enséñenos, mi Señor, a poner nuestra mirada y nuestra confianza en usted. Padre, gracias, porque usted es quien sostiene nuestras vidas y quien fortalece nuestros corazones. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, y nunca olviden que nuestra confianza debe estar en Dios.